Entonces, para continuar en la parte de ciencias básicas, yo escogí la asignatura de química en el segundo semestre. Entonces, la química, en cuanto a su objetivo, entonces es proporcionarnos conocimientos de los fundamentos químicos para aplicarlos en áreas de la ingeniería. Entonces acá prácticamente nos va a decir en qué la química, en qué influencia tiene sobre pues la ingeniería industrial, ya que pues siendo un campo de aplicación tan amplio, entonces vamos a tener que ver muchas partes de química también dentro de nuestras labores como ingenieros. Entonces, en la materia, pues hay dos tipos de competencias, una global y pues las específicas. Entonces, en la global está pues, el desarrollo de capacidades de descripción y observación de ciertos fenómenos, eh, de, de la transformación de sustancias. Prácticamente nos quiere decir acá que vamos a desarrollar una capacidad, puede ser analítica, sobre todos los fenómenos que suceden en cuanto a la química. Y como pues base de la química es la transformación en sí de la materia, en cualquier elemento que nos pueda servir. En competencias ya serían de las específicas, como entonces estamos el manejo. Entonces el manejo de qué, pues de los reactivos que vamos a usar para hacer las reacciones químicas, y también pues de su conocimiento de ciertos pictogramas que nos van a indicar si en qué grado de, digamos, de reactividad o de, puede ser afección al ser humano, están clasificados. Entonces nosotros vamos a hacer este manejo de estos reactivos o de materiales de laboratorio con el apoyo de unas normas de seguridad y de buenas prácticas de laboratorio. Les quiere en sí, pues buenas prácticas, significa pues llevar el tipo de dotación necesario para hacer las respectivas prácticas o el manejo del reactivo, normas de seguridad también de cómo nosotros debemos actuar por si sucede algún eh, acontecimiento con algún reactivo, y al igual pues cómo debemos manejar los materiales de laboratorio, si hay algunos que se tienen que esterilizar o cómo es su lavado para que no hayan contaminaciones por residuos de ellos, así como en parte general del manejo. También está en la interpretación de los datos, como nosotros y pues haciendo digamos ensayos o investigaciones, entonces nosotros vamos a proceder a interpretar esos resultados con medidas y pues con el análisis dentro del laboratorio. Pues ya quiere decir que nosotros vamos a tener digamos, un proceso o una guía de laboratorio para poder hacer esta recopilación de datos e interpretarlos y organizarlos para poderlos, digamos, exponer. También vamos a desarrollar una capacidad analítica con base pues también en la interpretación de los datos o de pues en sí de los resultados que se nos den durante algún tipo de ensayo que vayamos a hacer. La interpretación de datos cualitativos también, digo cuantitativos, perdón. Y también está pues como en todo enfocado en el autoaprendizaje para involucrar la química en problemas ambientales y sociales. Como vemos ahorita, el auge de toda eh, de todo digamos, a nivel mundial es el cuidado del medio ambiente. Entonces también la química está directamente vinculada a estos problemas, tanto a generarlos como a también dar posibles soluciones. No en todos, pero sí hay un cierto porcentaje que se ve la influencia de la química. También está el establecimiento de asociaciones entre propiedades pues, de la materia o bueno, de sustancias.
también conocimientos básicos sobre pues, en sí la química. Y esto pues también estas, estas competencias están relacionadas mucho con las propiedades de todo pues, en sí de la materia o de las sustancias químicas y pues de su comportamiento, también de sus reacciones, de si alguno puede generar digamos una explosión o puede generar no sé algún producto que pueda ayudarnos a resolver algún inconveniente. Esto es como la temática general de la química. En sí solamente vemos química en el segundo semestre, pero como una ciencia básica pues, va a ser nuestro pilar para nuestro desarrollo de, del estudio de la ingeniería industrial. En la siguiente área de estudio estamos en la económico-administrativa, la cual su objetivo es formar competencias dirigidas a un ambiente empresarial. Entonces, para controlar, planear y gestionar, prácticamente nosotros ser administradores. Como bien lo dice, la ingeniería industrial tiene un amplio campo de acción y también pues varios de los ingenieros industriales pues son administradores o pues trabajan en cierta parte administrativa de algunas empresas. Entonces, en este caso, yo escogí la asignatura de contabilidad general, la cual nos va a decir o nos va a formar como administradores en cuanto al tema de manejo de dinero. Entonces, su objetivo pues es la adquisición de conocimientos eh, sobre procesos contables e interpretación de estados financieros, dirigidos siempre a todo lo que tenga que ver con economía o prácticamente el- la financiación de alguna empresa o de algún proyecto. Las competencias, entonces está las cognitivas, que pues nos proporciona las herramientas para interpretar todos estos estados financieros o también pues los procesos contables. Nosotros, por ejemplo, manejar un Cardex, que antes era pues un ejemplo, decirlo así, conocimientos sobre cómo que tienen que, cómo los costos tienen relación con la contabilidad, eh, entradas eh, y salidas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con o tiene referencia a estados bancarios, los activos y los pasivos, bueno, entre muchos otros conocimientos de la contabilidad. La competencia psicoafectiva, entonces para generar un ambiente en donde se va a cultivar pues el poder de decisión, trabajo en equipo y pensamiento analítico. Casi todos o los que hemos visto tienen siempre algo de análisis. Todos están como relacionados con esta parte analítica que nos van formando. Indiferente que sea pues en la parte de competencia psicoafectiva o cognitiva o investigativa, siempre nos va a pedir algo de análisis, donde nosotros tenemos que interpretar muchos datos. Aquí se interpreta mucho no matemática en sí de fórmulas, sino más que todo movimientos de dinero en esta materia. En cuanto a la investigativa, pues entonces vamos a analizar el comportamiento de los estados financieros, todo lo que tiene que ver con esos movimientos, todo ese ah, sentido económico que se ve, digamos, en un proyecto o en una empresa. Y la comunicativa, pues entonces nos va a identificar eh, en los grupos que conforman los estados financieros. Entonces, como también nosotros nos podemos relacionar con todos estos, con toda esta temática de las finanzas. En cuanto al contenido, entonces está en la parte o en los temas, estaría el análisis financiero y un marco conceptual. En el análisis financiero, pues, el estado de fuente y sus usos, una visión global de un análisis financiero, los modelos de los estados financieros, eh, un análisis horizontal y vertical e indicadores financieros.
Todo esto en base pues a los movimientos de dinero que tenga alguna empresa, ingresos, egresos, eh, toda esa parte, por decirlo así, de manejo del dinero. La parte del marco conceptual, entonces ya está la contabilidad y los estados financieros. Entonces aquí nos da en la parte de ensamble, de balance de paga y de un estado de situación financiera y un estado de resultados. Prácticamente nosotros presentar ¿cómo decirlo? Un balance financiero en sí de nuestro análisis, que, por ejemplo, contable, por decirlo así. Unas ecuaciones fundamentales, hay mucho también como en sí esto es un tema matemático, entonces tiene ciertas ecuaciones que nos van a dar a conocer, por ejemplo, si es algún préstamo o alguna deuda, en cuanto va aumentando, todas esas cositas que tienen que ver como con los bancos, por decirlo así. El flujo de caja, que es muy conocido, cierres contables, contabilidad en general, cuál es su función, su historia, por decirlo así, o su objetivo. Y también está pues el registro de transacciones, que son transacciones bancarias. En sí, todo lo que tiene que ver con esta temática de contabilidad, pues nos va a dar como una guía por el manejo de dinero dentro de un proyecto o una empresa. Y dentro de nuestro estudio de ingeniería, pues nos enfoca mucho en si vamos a dirigirnos a un sector administrativo, entonces esto nos sirve para manejar conforme al manejo de recursos de esta empresa, para que no vaya a tener, digamos, desviación de dinero o pérdidas, o también si hay pérdidas poder analizar en cómo podemos, digamos, disminuir la pérdida, o de dónde viene la causa de la pérdida por parte de o con base en este conocimiento de contabilidad. Ahora en la parte de ingeniería aplicada, entonces su objetivo es proporcionar los conocimientos para formar un profesional eficiente. O sea, ya después de ver toda la parte teórica, las bases, digamos, los cimientos de nuestra ingeniería, que son las ciencias básicas o las ciencias de la ingeniería, entonces ya vamos a eh, saber cómo aplicar todos esos conocimientos en cuanto a desarrollo de proyectos o en cuanto a trabajar en una empresa, prácticamente aplicarlos a la vida real. La asignatura que seleccioné fue Tecnología 2. Su objetivo es presentar y describir los procesos mecánicos, sus sistemas de medición eh, y control. Entonces acá prácticamente nos lleva a la metalurgia y algo de soldadura, y prácticamente nos indica como los procesos o las actividades o los talleres en sí, de cómo nosotros podemos aplicar ciertos conocimientos de ingeniería en cuanto al desarrollo digamos, de procesos metalmecánicos. Entonces, competencias, entonces está a nivel global y pues específicas. Entonces, a nivel global consiste en identificar los elementos y también características o caracterizar las funciones básicas de los procesos mecánico-industriales, que son los de soldadura, que son los de, por ejemplo, estructuras, de generar piezas, toda esta parte que tiene que ver con lo mecánico. También es una parte importante y un campo de acción también que nosotros podemos ir en donde podemos laborar. Las específicas está la cognitiva, son los conocimientos que vamos a adquirir. Entonces está realizar planos de piezas, entonces ya viene pues con una serie de programas para poderlo realizar y empezar a aplicar ciertas fórmulas y nuestra capacidad de análisis y de diseño para generarlas.